Bueno, muy bien. Señoras y señores, saludamos al doctor Luis Cervino, que ya lo tenemos allí en línea. Luis, un abrazo grande, gracias por Hola. tu tiempo otra vez aquí con nosotros en el programa. Bueno, me gustaría que nos digas a tu juicio y por lo que conoces del ambiente médico y del ambiente de la salud, si efectivamente estamos tan complicados como parece otra vez con la aceleración de los contagios y con las perspectivas, no sé si de nuevas cuarentenas, pero eventualmente de medidas que el gobierno tenga que tomar para frenar un poquito la circulación otra vez del virus, ¿no? Parece como que estamos otra vez como cuando volvimos, ¿no? Como cuando vinimos de España. Sí, mirá, la realidad es que de alguna manera tuvimos un poco la suerte de Argentina de tener la experiencia cuando empezó esta pandemia, de ver lo que estaba pasando en Europa. Tal vez no la supimos aprovechar un poco esa experiencia y ahora ya hace un tiempo que estamos viviendo esa segunda ola y pensamos, no, bueno, acá va a llegar, no va a llegar. Creo que ya se está de alguna manera instalando este incremento de los casos, relacionados también de alguna manera con la bajada de los brazos del público general, sobre todo la gente más joven. Ya todos ustedes lo saben, el público lo sabe, la mayor mortalidad de esta pandemia se centraliza básicamente en los mayores de 65 años. Con lo cual la gente joven que sí se puede infectar tiene un riesgo bajo, una mortalidad muy baja, con lo cual creo que es la que habitualmente baja los brazos. Hemos tenido eventos masivos desde el aleatorio hasta más permanentemente no se pudiera. Es realmente bastante lógico ver los números que estamos viendo ahora, que hay aumentos. Coincide también con los festejos de fin de año, donde la gente Luis, se cuida, hasta ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu mirada respecto de la situación de las vacunas y la posibilidad efectivamente de que Argentina empiece una vacunación más o menos en serio y efectiva? Parecería que por lo menos hasta marzo, abril, difícil que eso ocurra, ¿no? Independientemente de toda la polémica que hay alrededor de la vacuna rusa, parecería que hasta... ¿Cómo ves esa situación? Mira, más allá de, como vos dijiste, de la polémica de la vacuna rusa, la cantidad de dosis que hoy vinieron son 300.000, alcanzan para algunos sectores del sistema de salud y eventualmente si sobra para algún sector de riesgo. Pero bueno, tenemos una gran ventaja en la Argentina que está fabricándose la de AstraZeneca, que ya la aprobó además ANMAT. Se va a producir a gran escala y el gobierno obviamente va a adquirir esa vacuna. Yo creo un poco que es muy importante que el Estado, en este caso, tome la posta asegurando igualdad y equidad en la distribución de las vacunas. Obviamente hay un montón de aspectos donde el Estado realmente es deleterio que intervenga, pero en otros aspectos de lo que tiene que ver con la salud pública te diría que es fundamental. Uno de esos es justamente la vacunación. Yo espero que obviamente con la producción nacional, que ya nos viene proveyendo toda la vacuna antigripal de los últimos años con un nivel alto de eficiencia y de calidad, pase exactamente lo mismo con la vacuna para el COVID. Y yo creo que a partir de marzo vamos a contar con dosis altas para toda la población. ¿Crees entonces, Luis, que la vacunación en Argentina podría empezar entonces en marzo? A nivel masivo yo creo que sí, que a partir de marzo vamos a contar con las dosis producidas en el país y con algunas otras, como el ministro declaró que ha hecho otros convenios, ¿no es cierto? Y que se está inclusive también, quedó abierta la negociación con Pfizer, que es también una de las vacunas que ya ha sido probada y aprobada además por dos autoridades regulatorias muy importantes del mundo, como es la FDA y la de la Comunidad Europea, que le dan obviamente al que se va a vacunar la seguridad que han sido aprobadas por entes de una trayectoria impecable. ¿Crees que es recomendable en este momento volver a pensar en algún grado de confinamiento, toque de queda, cierre quirúrgico de alguna localidad, algún sector? ¿Cómo ves la situación de aquí hasta que
bueno, las vacunaciones empiecen No sé a si dar... hay, mira, Willy, la verdad es que no sé si hay mucho margen para hacer estas medidas grandilocuentes que vivimos en los primeros meses, que sirvieron porque de alguna manera adaptaron el sistema de atención médica, como ya se cansaron de repetir, aumentó la cantidad de camas de terapia, se puso todo el sistema en orden para recibir los pacientes y por suerte jamás se saturó el sistema. Pudo haber un poco más o menos de estrés en algunas localidades, pero el sistema no se saturó. Con lo cual yo creo que no hay espacio para hacer ni grandes cuarentenas ni grandes movidas, porque paralelamente a esta cuarentena histórica de la Argentina, hubo una caída del PBI muy importante, tal vez el más importante de la región, con lo cual, ya que, y con esto por ahí nos podemos meter en el tema de salud pública, si hay algo que determina el nivel de salud de una población, tiene que ver con el PBI por cápita. Es decir, mucho más de lo que se gasta en la atención médica. Pero entonces, ese es un dato clave. ¿Y vos crees en ese sentido que la experiencia que hemos tenido muestra que el sistema de salud, que es tu especialidad, lo que vos conocés bien, el sistema de salud en la Argentina respondió, puede seguir respondiendo o necesita la reforma que insinuó Cristina? ¿Qué es esa reforma que insinuó Cristina desde tu punto de vista, digamos? Bueno, mira, hasta ahora el sistema de atención médica de la Argentina respondió. No vimos las escenas que vimos en otras partes del mundo, con gente apilada en los pasillos, y nunca estuvo saturado, sobre todo para los pacientes críticos, que son por ahí el 2% de los pacientes que se infectan. No creo que ahora, aún en esta segunda ola, digamos, vayamos a vivir una situación de saturación. El sistema sigue hoy realmente respondiendo bien desde el punto de vista de lo que es la atención médica. Pero cuando se habla de reforma del sistema de salud, bueno, alguien que como yo y muchos más tenemos algunos años, nos da un poquitito de escozor saber de qué es lo que quieren hacer. Realmente se quiere modificar el sistema de atención médica, se quiere modificar la salud, que no es exactamente lo mismo, se quiere ir por la caja o por algunas cajas, ¿sí? Porque no se olviden que hoy la mayor parte de la población argentina, prácticamente el 70% de la población, tiene algún tipo de cobertura, ya sea de obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, el PAMI, y solamente tenemos un 30, un 35% que no tiene cobertura y se atiende exclusivamente en el sector público, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás, ¿hay que modificar el sistema de atención médica en Argentina? Te diría sí, hay que modificar un montón de cosas del sistema. Básicamente, por ahí lo más básico, te diría el modelo de atención médica en la Argentina, que ya somos prácticamente los únicos que quedamos en el mundo sin imponer un sistema de médico de familia y médico de tercera, como tienen todos los países. Luis, se dice que hay 290 obras sociales y que se tiene que consolidar eso en 5 o en 6 o en 10. ¿Eso, digamos, es posible? ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, siempre que se habla de modificar el sistema de salud, lo primero que todos quieren hacer mano es de meterse con el sistema de obras sociales nacionales, ¿sí? Porque no nos olvidemos que también hay 23 obras sociales provinciales donde nadie se mete. Pues fíjate, el sistema de obras sociales recibió por la ventana 2 millones de monotributistas que hasta la fecha aportan la mitad de lo que sale el programa médico obligatorio. Es decir, que el sistema de salud de obras sociales de los trabajadores en relación de dependencia, la mayoría obviamente del sector privado, tuvieron que financiar a 2 millones de monotributistas de trabajos más informales que ingresaron al sistema, como te decía, por la ventana, los habilitó obviamente una ley, pero que desfinanciaron bastante gravemente al sistema. Eso se debería haber hecho cargo el Estado, y no se hizo cargo el Estado, se lo tiraron a las obras sociales, y ni siquiera a todo el sistema de obras sociales, a las obras sociales nacionales, porque no hay ningún monotributista en las obras sociales provinciales. Con lo cual, te digo, si volvemos al criterio, es decir, ¿queremos modificar la atención médica o la salud? Porque si vamos por el tema de salud, te diría, bueno, pongámonos de acuerdo en el Congreso con nuestros legisladores, que a veces son muy deportivos para sacar leyes, pongamos una fecha de, no sé, 5 años y le damos cloacas y agua potable a todo el mundo, le damos trabajo, le damos educación, y te digo que con 3 o 4 medidas de ese tipo, macro, mejorás ostensiblemente la salud de la población.
Ahora, la atención médica va por otro carril y también hay que corregirla porque tiene un montón de vuelvo, problemas en la Argentina. Te vuelvo a un tema anterior que mencionaste. ¿Por qué tiene que tener el gobierno el monopolio de las vacunas si no lo tiene con la vacuna contra la gripe? Por supuesto que el gobierno tiene que asegurar la vacuna a todo el mundo y disponibles y gratis. Pero ¿por qué no puede haber, digamos, como existe vacunatorios privados o la gente que se puede comprar su vacuna? ¿Eso por qué? ¿Cómo lo ves eso, digamos? Bueno, no, mira, en el caso de esta experiencia que es del COVID, creo que sí es importante que el Estado tome la posta, que el Estado realmente sea el que negocie los precios y pueda obtener realmente con los laboratorios un precio mucho más accesible cuando vos tenés para una demanda de 45 millones potenciales de pacientes que van a recibir la vacuna. Con lo cual me parece que en esta ocasión la presencia del Estado asegurando la vacuna... Hasta ahora es un fracaso total la presencia del Estado en esto, digamos. Está a la vista, Luis. Bueno, está a la vista, digamos. No, pero ¿sabes lo que pasa, Willy? Que si vamos a los fracasos... pero vos fíjate, somos el único país que no tiene disponible las vacunas, finalmente, digamos. Con el cuento del Estado y todo eso. Pero está bien, eso es porque las negociaciones probablemente no se lleven a cabo con la idoneidad que se deberían llevar. La verdad es que además son bastante crípticas. No sé, por ejemplo, hasta el día de hoy no sabemos cuál fue el conflicto real que pasó, que ocurrió con Pfizer. Te hago la última, Luis, la última porque nos quedamos sin tiempo y no quiero dejar de preguntarte. En la práctica, ¿cómo ves qué va a pasar en los hospitales, en los sanatorios, con la cuestión de ya la interrupción del embarazo legalizada? En los términos, obviamente, que salió la ley y esperaremos los detalles de la promulgación. Pero ¿cómo ves eso? Digamos, ¿cuáles van a ser las obligaciones a tu juicio a las obras sociales, los hospitales, los sanatorios? Mira, como está el texto de la ley, como está, vamos a ver qué le coloca además, o qué le pone o qué le saca la regulación dentro del marco de lo que puede ser la ley, pensando que no va a haber, como vos planteaste al comienzo del programa, ninguna judicialización ni un decreto que diga que esto es anticonstitucional y llegue a la Corte. Pensando que esto va a seguir un camino habitual, la práctica en sí del aborto es una práctica de baja complejidad donde la mayor parte de los prestadores lo pueden hacer. El tema que está en el medio es la objeción de conciencia del profesional que no alcanza a las instituciones, y que van a tener que obviamente asegurar, como lo dice el texto de la ley, si en una institución por el tema de objeción de conciencia sus profesionales lo quieren hacer, deberá asegurar la derivación de ese paciente. Que derivar. Si dentro pone un plazo de días, derivar a otro lado. Esto también podría haberse tratado en la ley de otra manera. Un grupo de gente que trabajamos en esto desde el Instituto de la Seguridad Social, planteamos en su momento que este tipo de práctica, una vez aprobada, la interrupción voluntaria del embarazo, estamos hablando, probablemente debería haber sido legislado que se haga exclusivamente en prestadores públicos, asegurando obviamente la calidad para los 45 millones de habitantes. Porque si no es probable que encontremos dentro de unos años clínicas exclusivas para hacer abortos, como las que hoy podemos tener para cirugías plásticas o estéticas. Creo que hubiera sido una movida importante que los prestadores públicos sean exclusivos los que aseguren la calidad, la atención y el registro, además más allá de la confidencialidad, de las mujeres que acceden a esto para poder darle el apoyo posterior y seguirlas a lo largo del tiempo. Luis, te mandamos un abrazo muy grande, gracias como siempre, te deseamos feliz 2021, gracias por tu contribución este año con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y un buen 21. Sí, señor, bueno, muy bien, ahí estaba Luis Servino. Señora. Un datito